Ahí estamos. Bien. Bueno. Vamos a continuar con el desarrollo del trabajo número 2. Vamos a compartir la ventana. A ver, un segundito. Ahí está. Vamos a ver ahí. Y también la voy a activar a la... Esta. Ahí está. Perfecto. Bien, habíamos quedado antenoche en el desarrollo de lo que es el valor el valor de sustitución, entendiéndose por valor de sustitución al valor de la instalación que habíamos definido, que está en $1.408.000, multiplicado por un factor 0,82 por FE, siendo FE el factor de escalado. El factor de escalado es el radio de exposición elevado al cuadrado expresado en metros, dividido el radio R, que en este caso lo tomamos 50 metros. Ahí por favor fíjense bien, porque he visto algunos trabajos donde se malinterpretó el pasaje de pie a metros. O sea, el pie vale menos que un metro. Yo le dije que el pie vale 0,33 metros o 33 centímetros. Vamos a tomarlo para este caso especial, o para este ejemplo, para este práctico. O bien, fíjense ahí en la red, en Google, fíjense, el valor pie no es contundente este valor, o sea, porque hay variaciones en cuanto al sistema inglés. Bien. Entonces, aquí nosotros tendríamos el valor de sustitución, es decir, el valor que deberíamos prever para activar, si se quiere, ese predio después de este desastre. Creo que aquí hemos quedado. Después estuvimos... Profesor, Sí. ¿este valor tiene que dar menos que 1? ¿Tiene que dar un decimal? Por ejemplo, 0,3, 0,4. ¿Cuál valor dice usted? ¿El FE? El FE. Sí, el FE Sí. evidentemente va a dar menos que 1, porque el radio de acción, si usted lo pasa de 80 y pico de pie, estamos hablando que el pie es 1/3 de un metro, estamos hablando de 27 metros más o menos. No tengo una calculadora, no puedo hacer aquí la cuentita, pero si usted se fija que 27 elevado al cuadrado es menor que 50 elevado al cuadrado que está en el denominador, con lo cual el valor es menos de 1. Respondiendo a su pregunta, es menos de 1, efectivamente. Profe, Sí. Gracias. yo saco 25,20 No. metros sería, Ajá. y puse que es 3,2, sería 83 dividido en 3,2 para que me dé 25,20 metros. No me da 27. No, lo digo 27 así de memoria. No hice yo la cuenta, por eso le digo. Si usted hizo la cuenta y le da 25 y pico, eso es. O sea, son los 80 y pico que se alcanza a percibir aquí en la escala esta, dividido. 83 dividido en lo que sería el valor de pie. Exacto. Para poder hacer el cambio. O por 0,33 también se puede hacer. Sí, perfecto. Perfecto. Fíjese lo que le dé, que usted está haciendo la cuentita, ese es el valor. Dije así de memoria o en aproximación, digamos así de memoria, sin hacer la cuenta. Pero es lo que le dé. O los 80 y pico que usted percibe ahí, supongamos 82, 83, por 0,33. Es más, ese 0,33 vamos a tomarlo en valor relativo. Vean por favor cuál es el valor del pie. También lo digo de memoria, 0,33. Bien. 0,35 el valor del pie. 0,35. Bueno, tomen ese por favor.
que en definitiva es la longitud Sí, del pie a de 25,2, 25,2. ¿Cómo? Bien. Entonces, esto está claro, ¿no? El valor de sustitución, ¿cómo se calcula? El valor de la instalación, les di como dato, el 0,82 es un factor y el FE sabemos cómo calcular que es el cuadrado de el radio de exposición dividido el radio que le doy como dato de 50 metros. Efectivamente es un valor menor que 1. Bien, después tenemos el máximo daño probable a la propiedad, que es el factor de daño. Profe, Sí. el factor E a mí me da 0. Perdón, no le oigo. Que haciendo el cálculo, el factor E a mí me dio 0,25, 0.25. Bien. Puede ser, no los puedo acompañar ahora con el cálculo. Pero háganlo, por favor, después yo me fijo cuando en el momento de corregir, ahí voy a agarrar una calculadora y lo hago el valor. Lo desarrollo. A ver, un segundito, a ver, aquí tengo una máquina. El factor, el FE, el factor de escalado. Usted sabe que da un poquito más. Acabo de hacer la cuenta. A ver. En definitiva, es 25 al cuadrado dividido 50 al cuadrado. Así sería. 25 al cuadrado dividido 50 al cuadrado. Así es. Sí. Así, efectivamente. Sí. ¿Eso cuánto le da? 0,25 o 0.25. Sí, 0,25. 0,26 está por ahí. Bueno, ese es el valor. Decimal más, decimal menos, pero conceptualmente se lo calcula de esa manera. Perfecto. Pasamos entonces al máximo daño probable de la propiedad. Es el factor de daño. El factor de daño nosotros lo habíamos sacado aquí, en la curva anterior, el FD, o sea que es un valor que ya lo venimos arrastrando desde antes, multiplicado por el valor de sustitución, que tenemos ahora condiciones de calcular. Profe, ahí me surgió una duda a mí con respecto al cálculo ese. Sí. A modo de interpretación, calculo que. Porque el valor de sustitución, en la fórmula hay que poner el valor de la instalación por 0,82 por 0.25. Sí. Ese resultado es menor, digamos. A mí me dio 288.640. Correcto. ¿Eso es en millones de dólares? No. Bien. Usted está poniendo 1.408.000, que es el valor de la instalación. Eso lo multiplica por 0,82 Sí. y por 0,25, con lo cual va a tener ciento y pico de miles de dólares. ¿Está? ¿Me A sigue? mí me dio otro resultado, el mismo. ¿Cómo? Me dio 288.640. Por eso creo que- Lo mismo me da a mí, profe. Pero a ver, el valor de la instalación es 1.408.000. ¿Estamos? Aquí. Así es. Por 0,82 por 0,25. ¿Eso le das qué valor? 288.640. Bueno, 288.000 dólares. 288.000 dólares. 288.000 sería, 640. claro, no millones. Acuérdense que la coma... Casi 300.000. Exacto, acuérdense que la coma es el punto para nosotros.
Si le da en coma o con coma ahí en la calculadora, es el punto. ¿Me entiende? Profe, son casi $300.000 como para redondear. Exactamente, es el valor de Más o menos un cuarto del valor de lo que vale la planta, Exactamente. total de la planta. ¿Queda claro ahí? Sí, sí. Bien. Por ahí se presta confusión porque en las calculadoras dan la separación de unidad, decena y centena, no en puntos, sino en comas. ¿Me entiende? Y los puntos lo usan como coma en las calculadoras. Por eso hay que tener cuidado, por ahí se presta confusión. Entonces se interpreta que es $286.000. Bien. Hasta aquí está claro, ¿no? Máximo daño probable a Sí, propiedad. profe. Fíjense que son en última ecuaciones para el reemplazo de valores que ustedes ya lo vienen calculando de arrastre. Porque el factor de daño ya lo calcularon o lo estimaron con la curva anterior y el valor de sustitución lo acaban de calcular y me lo acaban de decir. Entonces ustedes tienen un máximo daño probable a la propiedad, que está expresado, aquí dice el texto, en millones de pesos. En este caso estamos hablando en cientos de miles de dólares. Eso, adáptenlo ustedes al texto. O sea, vamos a uniformizar todo en una moneda. O hablamos en pesos o hablamos en dólares, no hay ningún problema. El tema es que no mezclemos ambas monedas porque se presta a confusión. Y a una gran confusión. Bien, pero resulta que este valor es un valor, vamos a llamarle base. Vamos a llamarle base o probable, sin ningún tipo de atenuación en el sentido de considerar que en este caso la planta de acopio no tiene medidas de seguridad, de amortiguación, de minimización, no sé si es correcta la palabra, del daño. Y eso está en función de en qué condiciones de seguridad está trabajando esta planta. Cuanto más dispositivos de seguridad, procedimientos, sistemas de monitoreo, etcétera, tenga el predio, en este caso esta planta de acopio, tanto menor va a ser el daño en el caso de una hipotética, digamos, contingencia o desastre de este tipo. Ahí surge el concepto de factores de bonificación. Los factores de bonificación es como que atenúa en nuestra hipótesis del daño base que puede suceder, que es el MPPD, es decir, el máximo daño probable a la propiedad. En realidad no vamos a tener ese daño estimado, previsto, mediante un método científico que es el que estamos aplicando, sino que va a ser menor. Y va a ser menor cuanto más equipada esté en este caso es una planta de acopio de combustible, pero estamos hablando de una planta petroquímica, de una planta que tiene que ver con a lo mejor destilación de combustible, lo que fuere, que tiene un sistema de protección intrínseco muy importante, porque el patrimonio que está protegiendo es importante. Y fíjense ustedes que para nuestro trabajo práctico, para nuestro ejemplo, tenemos las siguientes, no digo mejoras, pero sí sistemas de seguridad. Tenemos un sistema de inertización con nitrógeno. Yo a ustedes les dije que las cisternas de acopio es un medio elástico que tiene una variación volumétrica, el combustible, en función de la temperatura. El combustible, como cualquier cuerpo, se dilata. Se dilata en 3 dimensiones. Existen cuerpos que se dilatan de forma más preponderante, de manera lineal, por ejemplo, como las vías de un ferrocarril o los segmentos de un puente. Siempre hay que dejar juntas. Existen otros cuerpos que se dilatan en forma superficial, por ejemplo, un cerámico o los cortes o los paños de un pavimento. Se dejan juntas. En este caso, el combustible se dilata en forma tridimensional. Entonces se produce una variación de volumen. El combustible acopiado en una cisterna. Y es muy sensible, créanme. Es muy sensible, o sea, es muy variable el volumen en función de la temperatura. Tal es así, ustedes presten atención, y si tienen una casualidad temporal en donde estén cargando combustible en una estación de servicio,
algún día pueden observar que el playero, cuando tiene que anotar digamos, la cantidad de combustible que tiene acopiado en el tanque subterráneo, coloca una regla. Bueno, eso no se ve, pero ellos tienen una tabla en donde interviene la variación de la densidad del combustible en función de la temperatura. O sea, es bastante variable, digamos, ¿no? El combustible acopiado. ¿A dónde quiero llegar con todo este comentario? Que nosotros no tenemos un cuerpo inerte, un cuerpo rígido, acopiado en una cisterna, sino un medio elástico. Entonces, cuando tenemos bajas temperaturas, se contrae el combustible acopiado, y cuando tenemos altas temperaturas se dilata. Entonces tenemos como una expansión y una contracción del volumen, es decir, una variación de la densidad del combustible en función de la temperatura. Entonces este sistema elástico, ¿qué es lo que hace? En el momento en que dilata el combustible acopiado, empuja hacia el exterior el aire, si estuviese en contacto directo con el aire, o al contraerse aspiraría el aire desde el exterior, porque haría como el efecto de una jeringa. Para evitar ese contacto, ¿qué es lo que tiene estas cisternas? Tiene un sistema de inertización, es decir, una capa de nitrógeno que oficia como de colchón elástico para absorber las dilataciones del combustible acopiado. En definitiva, es una cisterna estanca donde tenemos un estado de agregación de la materia, que es el líquido del combustible, y después tenemos el espacio que queda libre, está con nitrógeno, es decir, con un gas a presión inerte. Entonces, aquí nosotros tenemos la inertización con nitrógeno. Esa es una forma de, si se quiere, proteger el combustible para evitar que en la succión, cuando se contraiga, tome aire del exterior, con lo cual ingrese humedad. Acuérdense que el aire es una mezcla mecánica de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 1% de gases raros, ahí da un 100%. Claro, 100% en base seca, pero acuérdense que también tiene vapor de agua, con lo cual, si tenemos una humedad relativa muy alta, cerca del 100%, tenemos bastante vapor de agua. Entonces, cuando el combustible tome aire desde el exterior, porque se contrae en temperaturas bajas, luego esas microgotitas de aire, que es la humedad, de agua, perdón, que es la humedad, como tiene una fuerza de cohesión entre las microgotitas, entre ellas, comienzan a reagruparse y se forman gotitas de agua en el combustible. Por eso es que se purgan las cisternas. Por eso es que todos los días se purgan las cisternas de combustible. Es una tarea que está implícita, de forma no implícita, explícita en los estándares de trabajo de los operadores que acopian combustible. Es la purga diaria, la famosa purga diaria, ¿sí? Porque el agua es más pesada que el hidrocarburo, con lo cual, cuando se juntan todas estas gotitas, precipita en el fondo del tanque, y bueno, y el operario tendrá que purgar ese residuo, en definitiva, que es el agua. Entonces, para nuestro factor de bonificación, consideramos que tenemos inertización con nitrógeno. Ahora, dentro de un par de minutos, voy a ingresar al manual DOE y le voy a ubicar dentro del manual DOE dónde está inertización con nitrógeno y cuánto vale. Una vez que encontremos el valor asociado a la inertización con nitrógeno, tenemos que multiplicar por 0,86. 0,86 es un factor que lo trae el método de cálculo. O sea que no tiene definición, es un valor que está puesto ahí. Entonces, el producto de 0,86, que es ya un valor de cálculo, de fórmula, multiplicado por el valor asociado a la inertización, me va a dar el valor de C1. C1 es el primer factor de bonificación. Este primer factor de bonificación está calculado, lo vamos a poner aquí, o estaría calculado, ustedes tienen que encontrar este valor. El valor de bonificación C2 tiene que ver con las características, digamos, del sistema de manejo del combustible, y les pongo que nuestra cisterna tiene una válvula automática de corte,
Es decir, si se produce un drenaje por una cuestión accidental del combustible, se cortan las válvulas de ese drenaje y se pueden cerrar en forma automática. Entonces eso a nosotros en el manual DOE nos dará un valor que lo tenemos que encontrar y lo vamos a encontrar juntos y me dará un valor. Después tenemos otro valor que es drenaje con pendiente. Nosotros tenemos un drenaje con pendiente porque acuérdense que las cisternas están dentro de una contención y esa contención tiene una tubería de drenaje que va hacia un piletón en caso de un derrame. Y tiene, fíjense ustedes, una muy buena pendiente, mayor al 2%. Fíjense que tiene asociado un número que es el 0,95. Entonces, encontrando el valor de la válvula automática de corte en el manual del índice DOE, multiplicado por 0,95 me da el segundo factor de bonificación. Como que sería el segundo factor de atenuación de esta previsión de costo que sería esta contingencia, este accidente. Después tenemos el tercer factor de bonificación C3 que está constituido por agua contra incendio a presión superior a 7 bar y sistema de espuma manual. Y también tiene monitores. Bien, acuérdense ustedes que las espumas se generan en forma mecánica por efecto Venturi, o sea, en un sistema Venturi, que es de variación de sección, de diámetro en una cañería, se produce un efecto de succión. Entonces, con el agua a presión a 7 kilos, se lo hace pasar por un tubo Venturi, que es un tubo que tiene una contracción, y a la espuma le ingresamos en forma perpendicular al chorro de agua a 7 kilos. Eso hace como una succión, un efecto Venturi, y se produce una mezcla entre el químico puro con el agua a presión y la sumatoria de ambos en el efecto Venturi crea espuma. O sea, nosotros podemos tener varios espumígenos, digamos. Pueden ser naturales, que son basados en proteínas de animales, digamos, o químicos, pero lo tenemos en un estado concentrado. Ese espumígeno lo tengo que mezclar con agua a presión y es una mezcla mecánica de un tubo Venturi. Después fíjense por favor cómo funciona el efecto Venturi. El ingreso de este espumígeno, de este químico, es perpendicular o a 90 grados con respecto a la corriente que sale del agua a presión y se produce esa mezcla. No voy a explicar cuál es el efecto Venturi porque no es el caso, pero me gustaría después que lo vean, al menos de manera así muy genérica o general, para que sepan o para que se acuerden ustedes cómo se genera la espuma. Entonces, en este sistema, fíjense que tengo ambas instalaciones. Tengo un sistema con agua a presión a 7 kilos, que no es poco, es una muy buena bomba, y tengo un sistema de espumígeno que me genera la espuma en realidad, que lo aplicaría en caso de incendio. Esto me da a mí una amortiguación, ¿sí?, a el posible desastre por explosión o incendio, con lo cual tengo asociado un factor de bonificación. En definitiva, un factor con el agua a 7 kilos, con la espuma, y después tengo un monitoreo. Es decir, un sistema de sensores que miden los niveles de combustible, miden una serie de variables caudales, me da otro valor. El producto o la multiplicación de esos tres valores me da el tercer índice de bonificación. Ahora voy a abandonar el Word y me voy al índice DOE o al manual del índice DOE para mostrarles a dónde buscamos esta información. Nos metemos ahora al manual. Los factores de bonificación
están en la página 38 del índice Dow, que ustedes lo tienen, del manual del índice Dow. Y vamos a ver o vamos a desarrollarlo juntos. Voy a agrandar un poquito más así. Nosotros tenemos, fíjense ustedes, para el primer factor de bonificación, energía de emergencia 0,97, refrigeración 0,95, control de explosiones 0,75, parada de emergencia 0,94, control mediante ordenador 0,89, gas inerte 0,90, instrucciones de operación 0,86. Pregunto, ¿cuál de estos factores de atenuación sería aplicable en nuestro caso? El F. Gas inerte, El profe. F es gas inerte. Cuando el equipo que contiene vapores inflamables, y son muy inflamables porque yo les dije a ustedes que vamos a considerar un flash point o un punto de inflamación menor al 37.8, o sea que se cumple esta condición, se haya protegido con un gas inerte. Usar un valor de 0,94, estamos usando nitrógeno, con lo cual es aplicable el F. Para el sistema de gas inerte con una capacidad adecuada para purgar toda la unidad si fuera necesario, unidad de 0,90. Bueno, por favor nos limitemos al primer párrafo, 0,94. Estamos usando nitrógeno. ¿Tá? El resto, A, B, C, D, E y G, no es aplicable para nuestro C1, porque yo lo que estoy aquí tratando de calcular, de armar, es el primer factor de bonificación C1, Acuérdense que C1 se arma con este valor que lo acabamos de encontrar entre todos, que es el F de 0,90 a 0,94. Tomemos un 0,94, podemos tomar un 0,91, porque le da un rango, fíjense, el método. Pero dice usar un factor 0,94. Bueno, listo. 0,94, y acuérdense que había un 0,86 dando vuelta en el C1, que eso ya viene por fórmula. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es 0,86 por este 0,94 le da un valor, y ese es el primer factor de bonificación C1. Listo. Así de sencillo cerramos con el primer factor de bonificación. El segundo factor de bonificación, C2. Les pongo a ustedes en la premisa del trabajo que tenemos válvulas de corte. Fíjense ustedes las alternativas. Válvula con control remoto, depósito de carga, drenaje, enclavamiento. Analicemos la primera. Si la unidad está prevista con válvulas de aislamiento operadas a distancia, de tal manera que los tanques de almacenamiento, los recipientes de proceso o las secciones más importantes de la línea de transferencia puedan aislarse rápidamente en caso de emergencia, usar el factor. Bueno, cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. Esto significa que A es aplicable a nuestro caso. Entonces usted ya tiene el primer factor, 0,94. Esto tiene que ver con válvulas de corte. Después tenemos, fíjense, drenaje. Se considera necesaria una pendiente mínima de un 2%. Cumple la premisa que yo les di. Con lo cual, tenemos este factor, 0,85 a 0,95. Bueno, enclavamiento no tenemos, no se cumple. Listo, armado el C2. Sería válvula de control que vale 0,94, y después tenemos drenaje que va de 0,85 a 0,95. Tienen ese rango, podemos tomar 0,95. Entonces ustedes multiplicando ambos valores, tenemos ya calculado el valor de bonificación o el factor de bonificación C2. C3. Aquí habla del sistema de protección contra el fuego.
Nosotros tenemos detección de fuga en nuestro sistema y no tenemos. O no lo digo que lo tenemos, con lo cual asociamos que no lo tenemos en nuestro trabajo. Listo, no consideramos A. Estructura de acero. No digo nada de la estructura de acero. Los tanques no están enterrados, están en superficie, con lo cual no es aplicable. Pero fíjense aquí, suministro de agua. El suministro de agua para incendios de una planta debería ser capaz de proporcionar la demanda calculada para un periodo de 4 horas. Si como mínimo la mitad del suministro necesario no pudo ser proporcionado por bombas alimentadas con diésel, no se aplica bonificación alguna. Si la presión del suministro es de 7 kilos o superior, usar un factor de 0,9. Pero si la presión del suministro es inferior al valor anterior, emplear 0,95. Bueno, fíjense ustedes que en el último párrafo se cumple la premisa que les estoy dando aquí en el trabajo práctico. O sea que yo tengo una presión de suministro de 7 kilos. ¿Está? Con lo cual tengo que usar un factor o un valor de 0,9. O sea, una importante presión, ¿no? Profesor, consulta. Sí. ¿Vamos a hacer la conversión de VAR a PSI? De VAR a PSI, mire, 15.4, perdón, en mi cabecita a veces se me cruzan las fibras ópticas y tengo colisión de datos. 14.7 creo que es, discúlpeme, la relación. 14.7 PSI es un VAR, si mal no recuerdo. 14.7, en definitiva, a ver, sería 14.7, en definitiva 15 por 7 sería, ¿no? Porque son 7 kilos, o el equivalente en PSI que sería 100. 7 por 5. Claro, porque en el chico de Manuel Dow, si mal no recuerdo, está en PSI, por eso le preguntaba de la conversión. Sí, correcto. Tome así 15 para redondear. Si redondea va a tener unos ciertos decimales de error, pero más recordable, digamos, 15 que 14,7. Entonces, 15 PSI es un bar o 1 kilo por centímetro cuadrado. Así sería la relación. 15 PSI, un bar o aproximadamente igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. Eso tiene un cierto errorcito porque estamos redondeando en 15, pero creo que es 14,7. Sí, obviamente que usted va a encontrar en PSI porque es en FPA. Normas en FPA todo. PSI es libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. Escuchen, para asociar estos valores de PSI a nuestra vida diaria, cuando le decimos al gomero, che, coloca 28 o 30 para inflar la rueda o calibrar la rueda del vehículo. ¿Eso qué es? 28 o 30 que le decimos al gomero. Presión. ¿En qué unidades? Libra, profe. ¿Y eso qué sería? PSI. Es decir, libras por pulgada cuadrada. Cuando nosotros le decimos al gomero, pone 30, es 30 libras por pulgada cuadrada, es decir, 30 PSI. ¿Está? Bien. Quedé parado en suministro de agua. Entonces quedó claro. Aquí lo tenemos explícito en este párrafo, 0,90. Fíjense que después tenemos, si seguimos avanzando, dice sistemas especiales, no tenemos jalones, no tenemos anhídrido carbónico, sistemas rociadores sprinklers, y no, nosotros tenemos tenemos espuma, y la espuma, fíjense que abarca de 0,87 a 0,98. Ustedes tomen un valor
pero aquí el manual DOE ya les da por defecto un valor que es 0,90. Si la protección del área incluye la posibilidad de inyección de un líquido espumante dentro de un sistema de rociadores de inundación, que es lo que nosotros tenemos, a partir de una estación de control manual remoto, usar un factor de 0,90. Si el sistema de espuma se haya totalmente automatizado, usar un factor de 0,87. En este caso, usemos 0,90 porque el sistema es manual. ¿Se entiende, no? Cuando estos factores de bonificación son más chicos, significa que la instalación es más segura. Por eso es que si el sistema de generación de espuma está automatizado, va al 0,87 en lugar de 0,90 que es manual. ¿Está? Porque son como factores de amortiguamiento, de atenuación. Bien, tengo entonces el segundo número. Una consulta. Sí. Si usted sigue el siguiente párrafo, dice: los sistemas manuales de aplicación de espuma para la protección de tanques de techo flotantes abiertos reciben una bonificación de 0,95. ¿No estaría también la posibilidad de poner ese valor? Los sistemas manuales de aplicación de espuma para la protección de tanques de techo flotante abierto, si los dispositivos de detección de fuego se usan señales. ¿Sabe qué? Tengo duda en esta parte donde dice techo flotante abierto. No lo tengo bien en claro a este concepto que es un techo flotante abierto. Porque si lo tuviese claro, yo le diría que sí. En principio sería aplicable, pero acuérdese que nosotros tenemos un techo flotante que tiene una captura de un gas nitrógeno ahí adentro. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que me parece aquí es como, fíjese usted que es como es como un techo flotante de la cisterna que permite la dilatación, pero da la impresión como que no está inertizado. Digo, me parece, interpretando, ¿no? Por eso dice abierto. Mire, hagamos lo siguiente, porque a mí lo que me gusta es, primero, que sea de elaboración propia, y si ustedes por favor encuentran que la verdad que no lo vi esto de fecho, que es un techo flotante abierto para acopio de combustible, la verdad que no lo vi. Si lo encuentran por favor y lo justifican, lo pueden trabajar con 0,95, pero siguiendo, fíjese usted, el razonamiento que estamos haciendo, que cuando los factores de bonificación son más chicos, significa más segura la planta, y viceversa, cuando el factor de bonificación es más alta, significa menos segura. Fíjese que tiene un valor de 0,95 el techo flotante abierto. Entonces yo calculo que debe ser un techo, no digo una especie de lona, pero sí un sistema abierto que me permita esa dilatación o esa contracción. Lo que no sé si tiene inertización con nitrógeno. Me parece que no. De todas maneras, se lo dejo a su libre elaboración, y si por favor lo puede justificar esto, tranquilamente usa el 0,95. Pero yo en principio, como yo lo encaré, me vinculaba a este 0,90, porque es como que cierra totalmente la premisa que les estoy dando. Porque aquí nosotros le tiramos espuma a un techo que es flotante y que tiene una captura de una capa de nitrógeno adentro. Entonces, es lo inverso de lo abierto, digamos, ¿no? Es como un globo achatado que está arriba de la superficie de combustible, así sería. ¿Me entiende? Y yo lo tomé por ese lado, pero si usted por favor lo puede desarrollar y justificar esto, tómelo a 0,90, no hay ningún problema. Pero sería bueno que lo ponga. ¿Por qué razón? Bien.
Entonces, volviendo al tercer factor, tenemos ya los tres factores justamente para poder calcular el C3, porque no vamos a considerar extintores manuales, no vamos a considerar protección de cable porque no digo nada en la premisa para el cálculo del C3, es decir, del tercer factor de bonificación. Bien. Como se agota aquí lo que estoy desarrollando, porque les quería mostrar desde dónde salen los valores que vamos a tomar, abandono ahora el manual y vuelvo al Word del trabajo. No sé si aquí les quedó claro, fíjense cómo fui en forma puntual tomando los valores que corresponde a nuestro trabajo. Bien. Profesor, consulta. Sí. Monitores, entonces no ponemos nada. Ah, perdón. Porque ahí... Sí, faltan monitores, profe. Perdón. Si falta, vamos a encontrarlo y vamos a ver qué es lo que nos dice el manual. Perdón. Habíamos quedado acá, en la parte de... Vamos a bajar un poquito, gas inerte. Estamos parados el C3, estamos armando el C3. J. Bien ahí, a ver, vamos ahí. Extintores manuales, J. Bien, aquí está. Fíjense ustedes que dice aquí en esta partecita, cuando se hayan también instalado monitores, se usa un factor de 0,95. Perdón, aquí sería el tercer factor o el tercer valor que conformaría el factor de bonificación C3. Entonces nos quedaría por válvula, perdón, por suministro de agua 0,9. Agua 7 kilos estamos hablando, ¿no? Aquí. Habíamos dicho agua acá, a 7 kilos, un factor de 0,90, ¿sí? Después habíamos quedado que por espuma aplicábamos 0,9, acá, aquí, en este. Y por último, el monitoreo, que es J, aquí es clarito lo que dice el texto, 0,95. La multiplicación de los tres números, esto me da el factor de bonificación C3. ¿Está? Bien, ahora sí puedo dejar el manual y vuelvo a nuestro trabajo. Entonces, inertización, habíamos visto que teníamos un valor de 0,94. Lo pongo porque lo que observamos toda la clase observamos este valor, listo. 0,94 por 0,86, ¿alguien hizo la cuentita esta? 0,81. 89, bien. Perfecto. 0,81. 81. Ah, 81. 81, profe. 0,81, listo. Válvula de corte, 0,94 lo tengo. Anotadito, de acuerdo a lo que nos dice el señor Dow. Bien. ¿El valorcito este cuánto les da? 0,89. Perfecto, 0,89. Listo. Agua contra incendio a 7 kilos teníamos 0,9. 0,9. Sistema de espuma manual lo tenemos en 0,9. Bien, perfecto. Y por último, monitores lo tenemos en 0,95. El producto de estos tres números, ¿cuánto da? 0,77. Perdón, 0,50. 0,55. 0,55.
redondeando así. Oh, tengo una disyuntiva y no sé qué poner. Bueno, pongamos 55. Bueno, sí, 55, si no quieres redondear. Listo. Bueno, por favor, ¿alguien me dice cuánto nos da el factor de bonificación? Los hago trabajar a ustedes porque no estoy con una calculadora. Sería 0,81 por 0,89 por 0,57. Sí, sería por 0,77. Y el perdón. FB quedaba en 0,55, era así. ¿Aquí 77? ¿Así? Sí, Con lo cual me da 0,55. el FB. Perfecto. Ahora bien, fíjense ustedes que este es un FB básico, pero en realidad nosotros vamos a trabajar con un FB efectivo, que les puse a ustedes aquí, ya para que lo tengamos ya explícito este valor, es como tomar el 70%, es trabajar con 0,7, perdón, es trabajar con 0,7. A ver, aquí está, 0,7. Entramos con 0,5 en ordenadas, perdón, en abscisa, y en ordenadas tenemos el valor de 0,7. Perfecto. 0,7. Listo. Bien. Entonces el valor real del MPPD, ustedes ya calcularon esos 200 y pico de miles de dólares por estos 0,7. Y esto sería el valor real del MPPD, que es, esta sigla es el máximo daño probable a la propiedad. Pero en este caso es real. No significa que lo anterior sea irreal. Es presunto, es previsto, es estimado, sin considerar los medios de atenuación que están en función de los factores de bonificación. Cuanto más segura es la planta, el establecimiento, tanto más van a ser los factores de bonificación. Fíjense un detalle. Los factores de bonificación comienzan a multiplicarse entre ellos. Entonces, cuanto más factores de bonificación tengo, tanto más chiquitito se va haciendo el valor. Tanto más chiquitito se va haciendo el valor. Anotado eso, ¿no? Entonces, al hacerse más chico el factor de bonificación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la pérdida real va a diferir para menor con respecto a la pérdida presunta, prevista. ¿Me entienden? ¿Se entendió el concepto? Sí, profesor, sí. Porque fíjense ustedes, en la construcción de los factores de bonificación, siempre los factores ingresan multiplicando. ¿Entienden? Siempre ingresan multiplicando. Y el concepto es, cuanto más chiquititos sean los factores de bonificación, tanto más segura es la instalación, el establecimiento, con lo cual la pérdida real va a diferir de esta pérdida teórica presunta que nosotros ya habíamos estimado, que es el MPPD, pero la real va a ser menor. ¿Cuánto menor? Y bueno, cuanto más factores de bonificación tenga. Bueno, para mi caso, tengo lo previsto multiplicado por 0,7. O sea, es un 70% de lo previsto. Ustedes ya tienen el valor. Aquí confunde esto. Ojo, podemos trabajar con millones de pesos o cientos de miles de dólares. Ustedes elijan la unidad. Pero no, por favor, no hagamos mezcla de unidades, que vi algunos trabajos que lleva a confusión. Bien. Perfecto, ya tenemos entonces el valor de esta pérdida prevista, pero ya real, considerando los factores de atenuación o de amortiguamiento, si se quiere, ¿no? Y fíjense, por último, tenemos, nosotros tenemos dos pérdidas aquí. Una pérdida que es
reponer pérdida patrimonial. El pérdida de la mercadería que la tengo estoqueada, porque en definitiva el combustible es eso, o sea, el stock, la pérdida patrimonial, y está la otra pérdida que es el lucro cesante. Bien, entonces, ese lucro cesante está asociado a este concepto que es los máximos días probables de indisponibilidad del predio, del establecimiento. En este caso, ustedes ingresan con el máximo, o sea, con el MPPD en millones de dólares, dice aquí. Bueno, ustedes han calculado o van a calcular un MPPD real que es el 70% del teórico. El teórico creo que ustedes me dijeron 200 y pico de miles de dólares. El 70% de eso, póngale que sea 100 y pico de miles de dólares, 190.000. Fíjense ustedes aquí, lo voy a agrandar un poquito, en el eje de las abscisas, presten atención, porque esto es una escala logarítmica, ¿no? Aquí es el valor 1, significa que aquí estoy parado con $1.000.000. Como es logarítmica, obviamente el número subsiguiente y el subsiguiente y el subsiguiente no es proporcional su valor, digamos, propio con respecto al segmento. O sea, fíjense ustedes, este es 2 millones y este es 1. 4 significa que va a ser 2 veces esta longitud, y no es así, porque es logarítmica la escala. Bueno, aquí este valor 1 hacia la izquierda, fíjese que es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Qué significa? Que sería punto 1 de $1.000.000, es decir, el 10% de $1.000.000, es decir, $100.000. ¿Está? $200.000, $300.000 y así sucesivamente hasta llegar a 1.000.000. 2, 3, 4, bueno, aquí está claro, ¿no? Bien. Aquí les puse un valor como para, digamos, indicarles cómo se maneja este gráfico. Fíjense ustedes, aquí estamos parados más o menos en un orden de los $180.000, porque está más allá de la mitad del segmento entre punto 1 y punto 2, es decir, entre $100.000 y $200.000, podemos decir que estamos en $175.000. Bien, subimos en forma vertical e interceptamos esta recta. Esta recta es una recta, vamos a llamarle nominal. Porque fíjense ustedes que en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a calcular los días que va a estar fuera de servicio el establecimiento. Claro, pero eso yo no lo puedo calcular en forma exacta. Yo puedo estimar un valor. Decir, bueno, señor, mire, de acuerdo al daño, esta planta va a estar parada 7 días. Pero nominal el valor 7 días. Con un error de más o menos 2 días. Bueno, de esa manera se interpreta esta curva, o esta gráfica más que curva. Es decir, un valor nominal con un índice de tolerancia o con una banda de tolerancia en defecto y en exceso. O sea, ingreso con el valor de la pérdida real, intercepto aquí esta curva, esta recta, y fíjense ustedes que tengo un valor de 8 nominal. Bueno, el establecimiento va a estar sin producir 8 días con un error de, fíjense aquí, por exceso 15 días y por defecto 4 días. Es decir, nuestra respuesta, o más que respuesta, nuestra previsión técnica es
el establecimiento va a estar sin producir por el daño que presuntamente va a ocasionar esta explosión o lo que fuere, 8 días. Nominal, pero se puede extender a 15 o puede estar activo en 4 días. Ese es mi margen de error. ¿Y esto por qué es así? Porque la realidad es así. O sea, no existen dos cosas exactamente perfectas. Cuando hablamos en técnica, en ingeniería, en producción, un producto elaborado en una cadena de producción no es exactamente igual al producto anterior, ni al anterior, ni al anterior. Hay una pequeña diferencia. La diferencia es mayor cuanto más ordinaria la calidad del producto y la diferencia es menor cuanto de mejor calidad es el producto que estoy elaborando. Es decir, si hago 10.000 tornillos por hora, el tornillo número 1 contra el 10.000 no va a ser exactamente igual en todas sus dimensiones, va a diferir en milésimas, en micras, lo que fuere, pero no va a ser igual. Esa diferencia se llama tolerancia, y las tolerancias van a ser más chiquititas cuanto mejor calidad es la producción, y van a ser mayor cuanto es más precaria la producción, en calidad me refiero. Entonces, nuestras respuestas, desde un punto de vista técnico, tienen que ser así. Estimo un valor nominal, estimo un valor, preveo un valor, pero con un grado de tolerancia o error en defecto o en exceso, de tanto días. ¿Se entiende? O sea, no puedo decir esto va a estar parado 8 días. No, 8 días con un máximo de 15 y con un mínimo quizá de 6. Pero ese valor es antojadizo. No, no es antojadizo. Se lo calcula o se lo estima a partir de la tabla del manual Dow, que es un respaldo, si se quiere, pericial para este tipo de situaciones a nivel internacional. Listo, es mi respaldo técnico, no es un número antojadizo. Bien. Profesor. Sí. Una consulta antes que finalice la llamada, que queda poquito. Sí. Al final del Word nos dice, estimando BPN en 90 millones de pesetas resulta 2 puntos. O sea, tenemos que sacar eso. La pregunta concreta es... Sí, es Perdón. Le quería preguntar si nos iba a dar el valor en dólares, porque para convertir en pesetas me parece... considero que no, ya que es una moneda obsoleta. Sí, es un residuo de un texto anterior. Entonces, a ver, les voy a dar el valor de producción. Le voy a dar el valor de producción y yo quedé comprometido con ustedes que iba a sacar de la carpeta cipeada de allá del práctico número 2 este texto que presta confusión, lo limpio, saco millones de pesos, o sea, vamos a trabajar todo en dólares y saco esto de pesetas. Perdón, esto es un residuo que quedó de un texto anterior. Pero entonces, en vez de poner 90 millones de pesetas, ponemos 90 millones de dólares, ¿no? No. Yo creo que no me acuerdo el valor histórico de la... yo les voy a poner un valor racional en dólares. Yo le hice la conversión de esos 90 millones de pesetas a dólares y son 579.191 dólares. Bien. Porque la peseta vale 0,07, creo. Claro. Dólar. Profe, sería lo ideal que usted ponga un valor para que todos podamos hacer igual o más o menos, porque me parece que confunden mucho los valores ahí. Claro, va a ser un caos. Bueno, yo limpio el Word y se lo vuelvo a colocar ahí en la carpeta, más la grabación. ¿Está? ¿Hola?